Pijao Editores presenta Nuestra Cultura. Amigos y seguidores de Nuestra Cultura TV, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de este programa. Tenemos 4 nuevos exponentes de la cultura de la región y veamos los avances de sus historias. Estos los avances de los temas que verán en este programa. En la batería decía LSD, pero nosotros no percatamos de que eso significaba otra cosa. La canción La Sombrerera, un tipo se enamora de una trabajadora del sombrero y le hace la canción La Sombrerera. A alguien se le ocurrió que yo tenía una mirada triste y que para no aburrirme tanto en los ensayos de música yo podría escribir algunas cosas. La soledad de las hormigas, que pertenece al escritor nacido en el Meta, Daniel Mauricio Montoya Álvarez, pero con toda su vida cultural y académica en el Tolima. Nuestra Cultura. Jorge Guzmán ha vivido de su voz, de la música, ha sido empresario, hizo parte del dueto Madrigal, nos recibió desde su casa para hacer una reflexión de todo lo que ha sido su carrera y su vida. Tengo herencia musical porque mi madre, Johnny Díaz de Guzmán, hermana de Lizardo Díaz Muñoz, Felipe de los Tolimenses. Empecé inquietándome por cómo tocar el tiple, conocí la guitarra y me antojé de tocar guitarra. Y fui conociendo personas y haciendo grupos desde el garaje de mi casa, utilizando como equipo de sonido la radiola de mi papá. Metíamos una batería al garaje y poco a poco fui conformando diferentes tipos de agrupaciones, casi siempre enfocado en la música como rockera, en esa época el twist, el rock and roll y poco a poco las baladas, que fue donde se generó todo ese concepto de la música de plancha. Comencé tocando en un grupo que llamamos los Golden Star junto a Augusto Labrador y nos contrató y nos dio la oportunidad Moisés Fayad en La Carreta. En el colegio hicimos un dueto de acordeones con Luis Enrique Aragón, se llamaba el dueto Aragón y Guzmán. Terminé estudiando ingeniería industrial en la Universidad de los Andes, contaduría pública en la Universidad de Santo Tomás. Conocí integrantes de un movimiento cristiano católico que se llamaba la JIC, la primera experiencia de poder tocar con batería, con guitarras eléctricas en la catedral. Y ahí conocí a mi primer, partner de la música, Gonzalo Henao, alias Ricky, con el cual pude hacer un dueto y en mis vacaciones organizar un grupo, mi primer grupo, que se llamó La Familia Sacramento. Después le pusimos La Sexta Dimensión. Entonces en la batería decía LSD, pero nosotros no percatamos de que eso significaba otra cosa. Nos fuimos a vivir a Bogotá, tuve trabajos en tabernas, en diferentes sitios, tocaba bajo, batería, guitarra, cantaba, ¿sí? Hasta que terminé en el año 76 mis estudios. Estuve empleado como gerente del Club Campestre y terminé como gerente del Banco de Occidente. En la vida de Ibagué y remontándonos a esos años, estaba por ejemplo Los Cuervos, la miniteca de la época, en el Triángulo, en la parte de atrás, una discoteca muy famosa que se llamaba la Blow Up. Y toqué gratis muchos años, hasta cuando me di cuenta de que podía hacer un modus de sustentación. El Triángulo, donde hoy en día queda la Bomba Texaco, un lugar bastante amplio. Empezamos a traer artistas, Alcia Costa, los hermanos Monroy, La Ronca de Oro, Elenita Vargas, y era prácticamente el único sitio que había de rumba en Ibagué, y allá teníamos mariachi, vallenato y orquesta. Después empecé a volver a retomar mis instrumentos, comencé a reorganizar grupos y fundé un sitio que se llamó Coco Punch, con un grupo muy selecto: Jairo Villanueva en la batería, Alberto Henker en el bajo, en el piano David Augusto Gómez, Germán Castellanos en la guitarra acústica y yo estaba en la guitarra eléctrica. Como cantante estaba Ligia de Cifuentes y esa taberna tuvo muchísimo éxito. De ahí tuve un cambio muy drástico en cuanto a la música. Plancha, un poquito más clasuda. Conocí a Alfonso Arenas. Fundamos el dúo Madrigal, que nació en Torres del Tolima, después fue a La Estancia, ahí frente a Tolima, y terminamos en el Monasterio.
Y nacieron dos grupos estando nosotros en el triángulo de abajo. Uno de los grupos que nació fue la banda del Barrilito. Estaba Alex Campos, que era el que tocaba el bombo y la percusión, y tenía una particularidad esa banda. Era la primera banda papayera con bajo y además con cantante. También allí llegaron unos amigos nuestros, ellos eran tanguistas, Jorge Fernández, que era el cantante, y se presentaron y se nace el grupo de tangos, hoy en día los Varones del Tango. Hace poco cumplieron 25 años de estar en ese proceso. Me aburrí con la temática del bolero y todo eso porque yo era como mucho más, un poquito más alegre. Me fui a vivir a Bogotá 2 años y allá me encontré con Augusto Labrador y nos vinimos para Ibagué y montamos otro negocio que fue muy exitoso, que se llamaba El Rancho Parrilla Show. Tengo un grupo de corte de todo tipo de plancha y muy alegre que se llama el Grupo Impacto. Nosotros tuvimos el grupo rankeado también, que hace 25 años cobrábamos 250.000 pesos la hora y éramos 6. Hoy en día cobramos 250.000 pesos la hora y somos 2. Me cansé de tocar gratis para mis amigos, entonces ya organizado como grupo en mis diferentes facetas, pues le puse precio a mi actividad musical y cambio todo mi concepto de la música, de animar fiestas con música, digamos, de doble sentido, de puñalada trapera. Entonces uno empieza a seleccionar lo que dice. Sí, la palabra tiene poder. Con el Grupo Impacto quedamos mi compañero de fórmula, que ha sido todos estos años, Toño Nieto, y el otro grupo pues es el Grupo Obreros de la Mies, también con mis compañeros. Somos 4, damos serenatas y hacemos otro tipo de actividad con música de mensaje y música de amor. Dios me regala una empresa de abonos orgánicos, que es en la que hoy trabajo hace casi 22 años. Empecé a trabajar lo que se llama la biología del suelo. Estamos dando una novedad en el manejo biológico de los suelos con una tecnología prácticamente muy exclusiva. Seguimos cantando, seguimos tocando, lo seguimos haciendo sanamente y al mismo tiempo seguimos trabajando en lo que nos gusta. Pienso que la música es un aliciente para seguir viviendo, es una inspiración para tener amigos, es un modo de poderse comunicar y es una terapia que le da a uno mucha tranquilidad. Nuestra cultura. Este es uno de los temas a tratar en el próximo programa de Nuestra Cultura, y usted es el invitado especial, no se lo pierda. Que un poco de mechudos se estaban tirando la música colombiana andina, ¿no? Que con guitarras eléctricas y que con tambores. Eso lo hicimos hace 50 años. Ahora, 50 años después, ya lo fusionan la salsa con reggaetón, el vallenato con reggaetón, con todas las culturas nuevas que hay en este momento para los jóvenes. Nuestra cultura. Entre anécdotas, historias y una gran colección de fotografías, viene la segunda parte de la entrevista de Camilo Pérez, el periodista que se dedicó a escribir crónicas y hace parte sin duda de la historia de la literatura en el Tolima. Le pongo un ejemplo. Un día me encuentro con un periódico del siglo XIX y encuentro que dice: Colombia ganó un puesto en los Estados Unidos en la industria. Y entonces aparece Colombia como un gran industrial. Y yo, pero ¿cuál industrias tiene Colombia en el siglo XIX? Y luego, mirando el mismo periódico, encuentro que Colombia era el tercer país en América Latina exportador de sombrero. El primero era Panamá, el segundo tal vez la República Dominicana y el tercero Colombia. Entonces se vanagloriaba el periódico porque mucha parte de la economía del país obedecía a la industria y la industria era el sombrero. Y me encuentro luego en el cronista de Enrique Vélez, no el que nosotros conocimos, sino un cronista que se funda en 1911 y va hasta 1933. Encuentro en ese cronista que el Tolima es el tercer departamento productor de sombrero después de Bolívar
y Panamá, que era departamento. Entonces yo digo, pero ¿cómo es esto? ¿Y por qué? Y entonces mira, hay una página donde estaban los municipios más productores de sombreros. Chaparral en primer lugar, segundo el Guamo, tercero Purificación y creo que cuarto Ibagué. Entonces yo me quedo pensando, Colombia es un país muy importante porque es un productor de sombreros en el mercado mundial. Todo tipo de sombrero, de paja, de pelo, ¿sí? Entonces yo comienzo y deduzco, digo, pues claro, aquí hay una nota importante. La canción La Sombrerera, un tipo se enamora de una trabajadora del sombrero y le hace la canción La Sombrerera. Y por eso, claro, y Chaparral es el primer municipio productor de sombreros. Aquí hay una crónica para hacer, o un libro para hacer. Entonces yo digo, mire dónde está la historia. O por ejemplo otra cosa, el bunde tolimense es el gran himno del Tolima. Pero resulta que antes de que se oficializara el himno, hubo el himno de don Víctor Bedoya, y está el himno de Roberto Torres Vargas, y esas se cantaban en los actos oficiales. A partir de los 60 para acá, o de los 70, es que se oficializa el bunde de Alberto Castilla, pero no ha habido un acuerdo oficial de cuál de las dos letras, que fueron casi simultáneas, si la de Nicanor Velázquez Ortiz, que es la que cantamos, la de Cesario Rocha Castilla. Yo he hecho mucha fotografía, tengo 2 cámaras, hoy ya no las puedo usar, y he tenido la oportunidad de tener acceso a archivos fotográficos. El primer archivo fotográfico, que yo no sé en manos de quién estará, fue la de Cuellar Velandia. Él fabricaba en su casa sabajón y me atendió no con tinto sino con sabajón. Eso, yo le hacía una pregunta, me mostraba una foto, esa fotografía la tenía en álbumes. Eso era como este estudio, pero lleno de álbumes. Entonces yo abría los álbumes, los miraba, entonces le pedí permiso y le dije yo que si me dejaba tomarle una fotografía a las fotos. Entonces me hice a una muy buena cantidad de fotografía del archivo de Cuellar Velandia. Y luego me encuentro con la hija de doña Mina y resulta que tenían el archivo desde Alberto Castilla, desde la construcción del conservatorio, también en una sala como esta, también en algunos álbumes. Alfonso Viña Calderón tenía un buen archivo de fotos, igualmente las fotos de Pedro Angulo. ¿Dónde están las fotografías? Tan buenas fotos que hizo ese señor y están perdidas. Hay algunas en el Banco de la República, pero el archivo está perdido. Tengo 71 años y estoy enfermo. ¿Y qué voy a hacer con este archivo? ¿A quién se lo dejo? Al Banco de la República, a la Universidad del Tolima, a la Academia de Historia, a la Alcaldía de Ibagué, pero con todos los que les he mencionado tengo reparos. Yo le dejé un muy buen archivo fotográfico a la Universidad del Tolima. Yo en este momento tengo 22 libros publicados y tengo como otros 20 para publicar. En este momento estoy participando en el premio Casa de las Américas en La Habana, Cuba. Y yo estoy trabajando todos los días yo escribo, así esté ciego. Yo soy uno de los protagonistas de Pijao Editores, no porque me haya publicado Pijao Editores, sino que Pijao Editores nació por allá en el 74, si no estoy mal, con el Grupo Cultural Pijao, donde Carlos Orlando Pardo, que ha sido tal vez el máximo dirigente de la cultura de este departamento, así se molesten conmigo los enemigos de él, los contradictores, pero el mayor dirigente cultural de este departamento se llama Carlos Orlando Pardo. Él agrupó a los incipientes escritores de la época, le estoy hablando de Libardo Vargas, de Víctor Hugo Triana, de María Victoria Dosa, al lado de Lolita de Acosta, al lado de Humberto Tafur, de Carlos Orlando, de Jorge Eliezer, de Roberto Ruiz, un poco distante, Hugo Ruiz, un poco distante Roberto,
Muchas gracias, les quedo muy agradecida por esta visita que además que me estimula mucho, porque yo desde que me retiré de la universidad y quedé ciego, a veces me siento totalmente abandonado. Entonces uno dice, envejecer no es deteriorarse. Yo creo que envejecer es comenzar a mostrar la brillantez de lo que uno acumuló de conocimiento a lo largo de la vida, pero también se queda solo para poder comunicar. Nuestra cultura. El dinero se convierte en el motor que mueve sus vidas, y sí, el dinero es importante, pero no es lo fundamental. El asunto está en cómo se consigue. Es necesario, sí, pero lo más importante es poder hacer realidad los sueños y ser feliz. Nuestra cultura. La vida de Ricardo Torres ha transcurrido entre la literatura, los medios y el fútbol. Actualmente tiene un programa de radio, nos recibió en la cabina y nos contó su historia. Quería ser un central, un defensa central. Y a eso me dediqué los primeros años de infancia y adolescencia, participando con el colegio en intercolegiados, en la liga de fútbol, con la selección Tolima prejuvenil y juvenil, hasta el momento en que tocó decidir. Ese momento es terminando el bachillerato. Estoy en una preselección sub-23 que va a Medellín a unos Juegos Nacionales. No quedo en la selección. La verdad era muy malo. No quedo en esa selección y se acaba el bachillerato y hay que decir, bueno, en Bogotá, Ibagué, ¿qué voy a hacer? Y ya había comenzado a hacer algo en el colegio con unos amigos, con Hernán Gutiérrez, gran amigo de esa época, con Pirañinsky, a hacer teatro. Escribíamos obras de teatro y las presentábamos en el colegio. Y nos presentábamos también en un circuito de festivales o en un festival que organizaba Casa Teatro de Gloria Camacho junto con el antiguo Cooperamos. Y las presentaciones eran en el Teatro Tolima. Entonces, para uno de pelado, entrar a ese templo sagrado de la cultura era era un logro y era muy, muy bonito. Y dije, bueno, no, me voy a estudiar teatro, yo creo que por ahí puede ser la cosa. Y me voy a estudiar teatro a Ditirambo Teatro en Bogotá y al tiempo a estudiar lingüística y literatura en la Universidad Distrital. Fui llevando ese par de cosas al tiempo. Ya había aparecido pijado de editores en mi vida. Había conocido a Carlos Orlando, a su hijo Carlos Orlando Jr. Nos habíamos convertido en buenos amigos, especialmente amigos de la noche, de la bohemia, que es donde nacen las mejores amistades, seguro es en los bares, ¿no? Y bueno, después de estar en eso nos aparece la escritura del libro Protagonistas del Tolima siglo XX. Habían unos cronistas que habían abandonado el trabajo que se estaba haciendo en Bogotá y Carlos Orlando nos da la oportunidad a Junior, a un amigo Yesmer Uribe, que estudiaba periodismo en la Externado, y a mí. Y arrancamos ahí a escribir crónicas, a hacer esa escuela. Recuerdo la primera fue a Gentil Montaña, al maestro Gentil Montaña. En su casa nos recibió muy gentil, muy amable. Nos pedían 5 cuartillas. Yo envié 4 que volvieron de regreso con tachones, correcciones. Y así comenzó una escuela muy importante para mí en Pijado de Editores. Luego estuvimos en otros proyectos. Luego fui a Cali a estudiar comunicación social y audiovisuales, o con un énfasis en audiovisuales, pero la radio comenzaba como a moverme. Allí trabajé en Cadena Radial Auténtica, en un informativo. Fue como el primer acercamiento. Terminábamos el informativo, me gustaba quedarme porque entraba a un programa que tenía Joaquín Marino López, una figura de la radio en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, y me encantaba verlo. Fui como entrando en la locura de la radio, que no me gustaba realmente. Pero bueno, me fui quedando. Luego volví acá, estuve en la emisora cultural del Tolima cuando nacía. Fui a Bogotá a trabajar con una multinacional de medios y allí estuve como editor. Luego con esa misma compañía en Medellín y luego aquí en Ibagué de nuevo. Ya me había casado, había tenido una nena, era mejor estar cerca como de los abuelos. Y se presentó una oportunidad también de trabajar en el bisemanario entonces que relanzaba El Tiempo aquí en Ibagué, que era Tolima 7 días. Había la oportunidad de cubrir la cultura
que es básicamente lo que he hecho o he aprendido a hacer a lo largo de, no sé, 20, 25 años tal vez ya, que un amigo mío en esa primera hora del rock en español, 87, 88, formó una banda de rock, era el guitarrista principal, y me llevó un día al lugar donde ensayaban. Y allí conocí al maestro Jairo Alberto Barrios Beltrán, a Fox Barrios. Y esa fue una entrada para mí al mundo de la cultura, de la música, del hipismo tardío, pero del hipismo. Y con él comencé a leer. Me pasaba libros de antropología, que era básicamente lo que él leía en aquel momento. Porque lo que me interesaba hasta entonces era o la antropología, o libros de esoterismo, o de metafísica. Y luego sí entró la literatura, que entró a través en el colegio. Cuando hacíamos esas obras de teatro teníamos un amigo que le interesaba realmente el periodismo. Entonces, por ejemplo, leía muchísimo a Germán Castro Caicedo y nos rotábamos esos libros. Pero con Orlando y con Carlos especialmente comencé a leer literatura, ficción, y comencé por Álvaro Mutis, en un compendio que hizo Biblioteca Nacional de Colombia. A alguien se le ocurrió que yo tenía una mirada triste y que para no aburrirme tanto en los ensayos de música yo podría escribir algunas cosas. Y lo que comencé haciendo era pidiéndole a un amigo que me tradujera las canciones de los Beatles y a tomar ciertas figuras literarias o metáforas de esas canciones. Luego, ante la imposibilidad del inglés, entonces me dedico más al tema del rock en español o del pop en español. Y así he ido saltando, ¿no? Lo que marca en esa época, finales de los 80, pero luego sí hay el propósito de, venga, yo debo coleccionar música que me guste, debo tener esa banda sonora que marcó un momento de ruptura en la vida, ¿no? Y una experiencia muy interesante la publicación. Siempre había estado cerca de otras publicaciones, conociendo cómo se mueve el mundo editorial. Trabajé cerca de 8 meses, a veces él iba a mi casa a las tardes, al final del día, tomábamos café, yo le leía un poco cómo iba el avance. Eso resulta en Los Días Perdidos, que es el libro que publicamos con Pijado este diciembre, va a ser 3 años ya, 3 años, sí, 3 años. Un día salgo a tomarme un café, me llama un amigo, Meluk, director de deportes del Tiempo, y me dice, bueno, ¿y tú qué estás haciendo? Yo le dije, no, nada, ¿hace cuánto saliste del Tiempo? Le dije, no, ya ha pasado un poco más de un mes. Me dijo, vale, necesito que mandes estos papeles y tú seas mi corresponsal de deportes en la ciudad, con Deportes Tolima. Y yo le dije, bueno, Gabriel, buenísimo, nada, los requisitos, papeles, y arrancamos. Y estuve 4 años haciendo ese freelance. Y a raíz de ese trabajo, alguien referencia a don Gabriel Camargo mi trabajo. Comencé a trabajar ese mismo diciembre. Fue una experiencia muy interesante, muy bonita, porque hay muchas historias que contar dentro del fútbol desde otros ángulos. Ese proyecto de Voces y Huellas, que es el que hago ahora en Paz Estéreo, es un proyecto viejo que tenía en la cabeza. Hay algo en el tema de la conversación, en el poder entrar en el otro, en el poder compartir espacios y mundos comunes y explorar esos que seguramente son muy antagónicos, que se dan la espalda. Mi problema y mi fortuna y mi capital está en el pasado siempre, y yo necesito indagar qué ha pasado con esta ciudad, qué ha pasado con esos personajes que yo invito para conversar. Me interesa qué los constituye, y lo que siempre estoy tratando es de absorber, de ser un vampiro, de encontrar tonos, formas de llegar al personaje. Nuestra cultura. Y bueno, sí, agradecerles a Nuestra Cultura TV y invitarlos a que sigan pendientes de este programa que de verdad ha hecho potencializar el trabajo y digamos la labor cultural de muchas personas en la región en distintas facetas. Nuestra cultura. En Nuestra Cultura, los autores comentan sobre las obras de sus colegas. En el panorama de la minificción en el Tolima, hay narradores destacados como Libardo Vargas Celemín, Carlos Orlando Pardo Rodríguez, Jorge Elías Pardo Rodríguez, Jesús Alberto Sepúlveda, entre otros. Este panorama se enriquece con la publicación del libro La soledad de las hormigas, editado en España
por Levar Ancla Editores y que pertenece al escritor nacido en el Meta, Daniel Mauricio Montoya Álvarez, pero con toda su vida cultural y académica en el Tolima. Actualmente es profesor de la Universidad de Ibagué, licenciado en Lengua Castellana de la Universidad del Tolima y con una maestría en Neurolingüística y Educación de la Universidad de La Rioja, España, en el año 2017. Cabe destacar que más allá de sus logros a nivel de minificción, y ya son varios libros publicados, como Ratones de fin de siglo, Las dos puertas y La soledad de las hormigas, es un escritor que enriquece su acervo cultural con la creación lírica. De hecho, el año anterior obtuvo en Granada, España, un premio internacional de poesía joven por un libro titulado El libro de los errores. También ha publicado poemarios con la Universidad de Ibagué. De este libro, La soledad de las hormigas, me permitiré leer uno de sus relatos titulado Contemplación. En casa cerraban la puerta del baño. Yo me agachaba a mirar por debajo, por esa rendija que me permitía encontrar adentro los pies de mi padre. A pesar de los regaños, no dejé la costumbre. Aún hoy me arrojo al suelo en los baños de los restaurantes o los centros comerciales. Y allá, en el fondo, veo moverse los pies de mi padre. Me quedo por horas tirado en el suelo. Espero que, en algún momento, se abra la puerta. Nuestra cultura. Con estas nuevas historias hemos llegado al final de otro capítulo de Nuestra Cultura TV. No olviden contactarse con nosotros a través de redes sociales y los teléfonos que aparecen en pantalla. Nos vemos la próxima semana. Aquí termina Nuestra Cultura. Nuestra Cultura.